El día de hoy, en cambio, vamos a hablar sobre lo que tiene que ver con población. Para hablar antes de derechos, vamos a hablar de población. Entonces, cuando hablo de población, vamos a hablar entre la diferencia entre pueblo, población, ¿sí? Entre nación y nacionalidad, que no es lo mismo. Entonces, la clase de hoy básicamente va a tratar de ello, ¿de acuerdo? Entonces, a ver, chicos. Cuando yo hablo de una identidad cultural como tal, o de una identidad que se registra dentro de un estado, acuérdense en que yo les había dicho que los elementos de un estado para que un estado aparezca o un estado se encuentre es básicamente el hecho de que tenga yo población, poderes, constitución, territorio, ¿no es cierto? Entonces son varios elementos que conlleva el poder crear o formar un estado. En este caso vamos a hablar de la población. Cuando yo hablo de la identidad cultural como tal, yo estoy hablando entonces del hecho en el que a mí al menos se me permite de alguna u otra forma entender los factores sociales, culturales o los rasgos que identifican a una nacionalidad con otra, ¿ya? Entonces, en este caso, ya, buena la música. Hay un montón y del montón tú eres particular. A ver, chicos, entonces les decía, cuando yo hablo de esta identidad cultural, de estos temas importantes, yo voy a hablar de temas específicos que hacen relación al ente de cómo yo conformo o cómo yo identifico una identidad cultural en un pueblo. ¿De acuerdo? Primero, esa identidad tiene que tener valores, sean tradicionales, trascendentales, históricos o actuales, pero debe poseer valores, sobre todo aquellos que están enmarcados en el hecho de poder tener un respeto o una tolerancia entre otros pueblos. ¿De acuerdo? Por otro lado, esta identidad cultural debe permanecer o tener un orgullo. ¿A qué me refiero con eso? A que yo debo sentirme a gusto, feliz, estable en un lugar en donde yo me quiera autoidentificar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero autoidentificarme el día de hoy como cayambeña, entonces yo tengo que sentir que con orgullo puedo ocupar su vestimenta, con orgullo tengo que aprender su idioma, entonces maneja mucho este sentimiento de orgullo, ¿de acuerdo? Por otro lado, tengo que ser parte o partícipe de las tradiciones más importantes o de las prácticas que este grupo al que yo me voy a relacionar tiene que trabajar, ¿ya? Dentro de los símbolos, entonces va a estar el ente, cómo yo lo voy a identificar al pueblo o al grupo al que yo voy a ingresar. Entonces, por ejemplo, si yo quiero ser un punquero, por ejemplo, yo tengo que saber cuál va a ser el símbolo específico de la gente que está ligada al centro del punk. ¿Ya? Si yo quiero ser rapero, tengo que saber igual cuáles son los elementos principales o los símbolos más representativos, al menos igual de este grupo, ¿no? Lo mismo pasa en este caso con las identidades culturales. Entonces, por ejemplo, en su examen a usted le pone preguntas como, y le dicen, idioma, el idioma que representa a un grupo determinado de pueblos del Ecuador y que se denomina como el Safiki, por ejemplo. Es un símbolo, porque su idioma es un símbolo. Y yo sé al menos que el Safiki va a estar relacionado en este caso a los áchilas. ¿De acuerdo? Ya, algo así. Entonces, dentro de los modos de comportamiento, en cambio, yo tengo básicamente su ideología, la forma en cómo ven el mundo, y en este caso nosotros vamos a hablar netamente de cosmovisión. Cuando yo hablo de cosmovisión, estoy hablando de grupos indígenas, ¿ya? Entonces, eso es importante. Una cosa es una ideología. La ideología puede ser política, puede ser social, puede ser económica, pero la cosmovisión es la forma como el indígena ve al mundo, que es muy diferente, ¿ya? Una cosa es la ideología política, que usted sea de derecha, de izquierda, de ricos, de pobres, a que tenga una cosmovisión política. ¿Qué quiere decir? Que ellos rigen, en cambio, en que dentro del asunto de la cosmovisión política primero está la Pachamama, ¿sí? Y que a esto se debe entonces un ciclo de varias cosas, por ejemplo, como la dualidad, el compartir, sí, muchas otras situaciones. Entonces, en este caso, nosotros vamos a referirnos netamente al tema que hace referencia a la cosmovisión. Entonces, términos importantes, chicos, para que ustedes tengan claro esto, ¿no? No es lo mismo decir mi estado es intercultural, plurinacional, pluriétnico, no es lo mismo. Cada una de estas terminologías conlleva diferentes situaciones, ¿de acuerdo? Entonces, cuando usted lee en su examen, dice, el estado es un estado intercultural, hace referencia al menos al acercamiento que se tiene
¿sí? En busca de igualdad entre los diferentes pueblos y nacionalidades que viven en un estado. Entonces, ahí voy a la diferencia. Acuérdense que ya lo había explicado, pueblo es netamente aquel en donde es cualitativo, ¿sí? Y la nacionalidad es cuantitativa. Yo le decía, yo puedo encontrar un indígena en cualquier parte del mundo, eso lo convierte en nacionalidad, pero yo puedo encontrar un cayambeño, se me ocurre en Tabacundo, eso le convierte en pueblo, ¿de acuerdo? Porque me está rigiendo a un grupo pequeño que tiene una característica eh, cualitativa que lo diferencia de un grupo nacional general. O sea, acuérdense, por ejemplo, hablar de indígena es hablar de tanto de la sierra como de la Amazonía o como de la costa, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante, ojo. Entonces, cuando yo hablo en cambio de pluriculturalidad, yo hablo de pluriculturalidad cuando me dice que es un estado en el que se reconoce todas las culturas originarias que en ese lugar han aparecido. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, en el Ecuador, nosotros tenemos varias culturas que se han originado. Por ejemplo, tengo yo los zambos, ¿sí? Que es la mezcla, en este caso, del indígena con un negro, ¿ya? Tengo, por ejemplo, la mezcla del mulato o el mulato, que es la mezcla del blanco con el negro, ¿sí? Entonces, eso hace que yo considere mi estado pluricultural. Por eso es que hoy por hoy nosotros hablamos dentro de nacionalidades como los mestizos, los montubios, ¿sí? Los indígenas, los afroecuatorianos, y yo les decía, quizá aparentemente en este nuevo censo que se pueda realizar, se hablará ya incluso del famoso cholo, porque ellos están intentando insertarse dentro de este sistema de clasificación dentro del Estado, de acuerdo que tengan un reconocimiento cultural. Diferencia con estos acuerdos. El primero me está buscando tener una buena relación entre pueblos y nacionalidades. Esta, en cambio, me hace referencia a que voy a reconocer a las diferentes culturas que se han originado dentro de un territorio, ¿ya? ¿Qué es la multiculturalidad? Entonces, cuando yo hablo de multiculturalidad, es básicamente el reconocimiento no solo a las culturas de antesala o anteriores, sino que a estas yo les voy a ingresar otras más relevantes, que tiene que ver con el ente de la modernidad y de la globalización. Por ejemplo, en las culturas urbanas o las culturas juveniles, que hoy por hoy están ingresando con bastante fuerza, ¿de acuerdo? Entonces, a ello yo me refiero con multiculturalidad. Entonces, hoy por hoy, usted ya no puede discriminar a nadie por ser rockero, por ser eh, de alguna secta o de alguna, al menos, eh, tribu urbana, como se llama, ¿sí? Que tenga otro tipo de pensar, otra ideología, porque nuestro estado también es un estado multicultural. Ya, paso chicos al otro. Ahora, nuestro país como tal es un estado plurinacional. ¿Qué quiere decir? Que reconoce básicamente la existencia de varias nacionalidades dentro de un estado. Entonces, no me reconoce, no refiero a que no reconoce pueblos o solo nacionalidades, sino a que las está ingresando a todas dentro de un común global, de un común general. ¿De acuerdo? Eso es importante dentro de lo que es básicamente la plurinacionalidad. Y en la plurinacionalidad entonces entrarán grupos indígenas, como les había mencionado, ¿no? Entonces entran todas las nacionalidades importantes de nuestro país. Indígenas, afro, mestizos y montubios, que son las más importantes. ¿Ya? Entonces, a pesar de que la identidad, sí, nuestra identidad tiene una raíz básica, que en este caso es generalmente la indígena, nosotros hemos trabajado y moldeado para que ésta se vuelva a reconstruir. Entonces, hoy por hoy, pese a que de inicio la indígena era la que tenía mayor importancia, hoy por hoy la mestiza es la que tiene mayor relevancia. No por el hecho en que históricamente tenga mayor fuerza, sino por el hecho en que somos más. Y obviamente esta situación conlleva a que usted de alguna u otra forma impere, o sea, o se imponga al menos este rasgo mestizo. Entonces, por ejemplo, pongo un ejemplo. Digo, cuando usted va a Otavalo, usted va a encontrar ya adolescentes que no visten de anaco, ¿no es cierto? Ellos ya usan jean, usan camisa, camiseta, zapatilla, pero tienen todavía su forma de identidad cultural, que en este caso es el cabello, ¿ya? Eso es importante.
Entonces, vamos a ir moldeando o trabajando esta cuestión de la forma en cómo nosotros queremos vernos, cómo nosotros queremos presentarnos dentro de un sistema de identidad. Entonces, por ejemplo, muchas de las tradiciones o las costumbres que nosotros llegamos a tener o nosotros tenemos van a ir cambiando conjuntamente, de acuerdo con el paso del tiempo. Entonces yo les decía, por ejemplo, en alguna clase, cuando usted tiene 12, 13, hasta 15 años, escuchar música como de su mamá, de su papá, le parece un poco bochornoso, ¿de acuerdo? Entonces usted no está con sus amigos y escucha, por ejemplo, por ahí un Julio Jaramillo, no escucha esas músicas, porque generalmente usted va a estar ligado a este ente, ¿no? De modernidad, de moda, de modismos, de globalización, y en donde yo encajo mejor. Entonces, si yo encajo mejor con un grupo de amigos que escuchan determinado ritmo de música, como que imponerles o presentarles uno diferente rompe, ¿no? Rompe esa coyuntura. Entonces, en este caso, cuando usted ya pasa, ¿no? Lo que les hablo, ¿no? De el hecho de trabajar y moldear. Pasa a una edad, entonces, por ejemplo, usted ya ingresa a la U, tiene por ahí unos segundo o tercer semestre, usted le va a empezar a tomar aprecio a ese tipo de música, porque se empieza a rodear de otro tipo de gente, de otro tipo de ente musical y varias otras situaciones. Es por ello que se puede concluir que la identidad no es algo inmutable, que quiero decir que es estático, ¿de acuerdo? Sino que ésta se transforma continuamente. Usted se siente más ecuatoriano cuando tiene 20, 25 años que cuando tiene 12 o 13. ¿De acuerdo? ¿Por qué a esa edad usted se siente más ecuatoriano? Porque aprecia más la música, aprecia más la comida, aprecia más muchas cosas que entonces hace que usted tenga un sentimiento de identidad mucho más fuerte a esa edad o en el transcurso de esa edad que cuando se inicia al menos la juventud. Estoy claro con eso. Entonces, cuando yo hablo netamente, chicos, de estos temas de identidad, yo hablo de que para yo tener una identidad, tengo que tener un tipo de patrimonio al cual yo al menos me sienta relevantemente identificada. Puede ser tangibles, en este caso, como intangibles. ¿A qué me refiero con ello entonces? Digo, el patrimonio es una herencia o una propiedad. Entonces, básicamente es una herencia que es transmitida por mis ancestros, por mis abuelos, por mis familiares y que de alguna u otra forma se convierte en mi propiedad. Por ejemplo, cuando usted se ha acostumbrado a que la abuelita haga colada, después su mamita haga la colada morada, cuando usted ingresa en este sistema de propiedad y usted tenga sus hijos, usted va a buscar de que esto se mantenga. Tal vez no la haga usted, pero va a buscar que otra persona lo haga. ¿De acuerdo? A eso me refiero yo con el hecho de propiedad. Yo tengo dos tipos de patrimonios, chicos. Un patrimonio cultural y un patrimonio natural. ¿Sí? El patrimonio cultural son todos los bienes culturales históricos que han dejado huella o trascendencia en un periodo de tiempo, sea corto, a mediano o a largo plazo. ¿De acuerdo? Mientras que el patrimonio natural, chicos, va a ser en cambio todo territorio, ¿sí? O formación natural que tenga una forma, bueno, que tenga una importancia relevante en cuanto a su ubicación geográfica o lo que posea dentro. ¿A qué me refiero? Que si dentro de la ubicación geográfica este parque es importante porque tiene cuencas hidráulicas, porque tiene un bosque que es originario de una sola planta endémica, que porque genera un ecosistema único en el mundo, entonces yo lo voy a convertir como un patrimonio natural, porque tengo que preservarlo y conservarlo con el fin de que este tenga al menos de alguna otra forma, este tenga un buen funcionamiento. ¿Ya? ¿Cuándo yo puedo hablar también de un patrimonio natural? Cuando yo hago una excavación de un territorio y encuentro ahí evidencia histórica, ¿sí? Pero como no puedo dañar al menos más la naturaleza, yo la dejo intacta como tal y en ese caso la mantengo. Es lo que pasa al menos, por ejemplo, en la reserva de Machalilla, ¿sí? Tengo yo restos, aparte de que tengo una vegetación bastante fuerte, bastante frondosa en cuanto a los manglares, y obviamente dentro de los manglares a los animales que dentro de él se generan, sino que tengo también una trascendencia histórica en el lugar que tiene que ver con una cultura aborigen, ¿ya? Entonces, diferencia. Patrimonio cultural, todo bien cultural histórico que está a mediano, corto o largo plazo y que se puede evidenciar. ¿De acuerdo? Mientras que el patrimonio natural es un pedazo de tierra, un pedazo de territorio que tiene por ende una relevancia ambiental o ecológica, ¿sí? O en este caso también puede ser netamente
antropológica, si es que, por ejemplo, puede ser el caso donde se encuentren huesos o cerámicas o cualquier otro tipo. Entonces, dentro del patrimonio cultural, yo tengo dos patrimonios, chicos. Tengo el patrimonio tangible y el patrimonio intangible. Muchos de estos pueden ser percibidos por los cinco sentidos. Cinco sentidos: vista, olfato, gusto, tacto y oído. ¿De acuerdo? Mientras que otros de ellos pueden ser percibidos solamente por algunos, ¿ya? En este caso puede ser con el tacto o puede ser generalmente con el gusto, ¿de acuerdo? O el olfato. Generalmente los tangibles, chicos, son aquellos patrimonios que están percibidos por la vista, ¿ya? Que están ahí, que son existentes, que usted los puede ver, usted los puede palpar. Mientras que en el intangible, yo voy a hablar de patrimonios que no pueden ser percibidos a ciencia cierta, pero que están relevantemente ahí, o sea, están presentes. Entonces, pongo el ejemplo. Un patrimonio tangible es todo mueble e inmueble. ¿Qué quiero decir? Es todo aquello que está en un lugar, que usted lo puede percibir, que usted lo puede ver, que usted lo puede palpar. Entonces digo, por ejemplo, se me ocurre el sombrero de paja toquilla, ¿ya? El sombrero de paja toquilla es un patrimonio cultural tangible, porque usted tiene el sombrero en su mano, ¿no es cierto? Usted lo puede ver, usted se lo puede poner, o sea, está presente el sombrero. Otro patrimonio tangible puede ser, por ejemplo, la iglesia, un convento, ¿sí? Una acta, un papel, un documento que me valide, por ejemplo, la independencia, que me diga que en tal fecha yo hice una junta suprema, ¿sí? Un acta, un documento, algo que esté relativamente existente, que usted lo pueda ver, ¿de acuerdo? Mientras que en el caso del intangible vamos nosotros a ubicar fiestas tradicionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la Mama Negra, la fiesta como tal existe, ¿no es cierto? Y es un patrimonio intangible. ¿Por qué? Porque la fiesta existe, pero usted no es que porque usted baile, participe de las comparsas, usted está haciendo de la fiesta algo que usted puede palpar. No, la fiesta está y eso básicamente le convierte en algo intangible. Otro de las características del intangible también podemos hablar de aquello que tiene que ver con las situaciones en cuanto a los saberes ancestrales, ¿sí? Al chamanismo, a las formas de cosmovisión, todo aquello que usted no lo puede palpar. Entonces, dentro de estos, chicos, entra también el hecho de la elaboración de las cosas. Entonces, por ejemplo, yo digo, tengo el sombrero de paja toquilla como un patrimonio tangible. ¿Cuándo se convierte este en intangible? Cuando yo digo la elaboración del sombrero, porque la elaboración es un hecho que pasa de herencia, ¿no es cierto? La elaboración es un hecho del cómo lo hago. Y el cómo lo hago no es que a solo que esté escrito en una hoja y se diga que solo así se hace, se convierte en tangible. Pero si mi abuelita construye el sombrero de una manera, mi otro familiar de otra manera, entonces se convierte en algo intangible. Todo lo que tiene que ver con elaboración, preparación, intangible. Todo lo que tenga que ver con fiestas, tradiciones y costumbres, intangible. Y todo lo que tenga que ver con saberes ancestrales, en hierbas, en medicinas o en alguna otra situación, intangible. ¿Sí? Y todo lo tangible, como les decía, todo aquello que se puede visualizar o se puede ver. Entonces, dentro de estas nacionalidades que tiene el Ecuador y de todo aquello que les he mencionado, vamos a hablar de que el Estado ecuatoriano como tal tiene 4 nacionalidades importantes. 4 nacionalidades que se encuentran repartidas de una manera bastante equitativa, ¿ya? Entonces, si usted se imagina o usted simula un pastel, ¿sí? Cuando usted hace estadística, un pastel, usted puede tranquilamente dividir en un cuadrante en 4, ¿no es cierto? Y le quedan 4 pedazos divididos correctamente. Lo que explica al menos que las 3/4 partes de la población son netamente mestizas. ¿Qué quiere decir? Pertenecemos nosotros. ¿De acuerdo? Tengo otra parte que es la montubia, que va a estar dentro de un rango del otro cuadrante que me va a sobrar, de entre 1 y 5% de la población total. Mientras que la población indígena se va a ubicar entre un 10 y un 15% de la población total, y el afro entre un 7 y un 10. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo hago el pastel en ese cuadrante que les decía en 4, al menos las 3/4 partes es mestiza. Solo del cuadrante que me queda yo voy a dividir para montubio, indígena y afro.
Entonces, la mayoritaria será en este caso la indígena, le continuará la afroecuatoriana y por ende en este caso la montubia. Ahora, ojo con esto, chicos. Cuando en su examen le aparezca la población montubia antes del año 2008, esa respuesta es incorrecta. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque el montubio recién se relaciona como una nacionalidad, o al menos busca sobresalir como nacionalidad en el año 2008, cuando se da la nueva constitución y ellos al menos intentan demostrar que tienen un ente cultural diferente al mestizo, porque antes de ellos se les hacía el censo poblacional dentro del mestizo, porque no eran indígenas ni eran afros, entonces no tenían de otra más que hacerse llamar mestizos. Entonces, con una lucha ardua de demostrar que tienen cultura, que tienen tradiciones, que tienen festividades, que tienen patrimonios tangibles e intangibles, que les permite crear una herencia y una tradición, hizo entonces que esta población en el 2008 tenga una nueva perspectiva. Por eso es que hablamos entonces de solamente un 1 y un 5%. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con esto. ¿Cuál es la diferencia entre nacionalidad y pueblo? Les decía, nacionalidad netamente cuantitativo, es general y básicamente designa una identidad. Entonces, si yo soy indígena, yo no voy a poner soy indígena pero Otavalo, no. Me pide mi nacionalidad, es indígena. ¿De acuerdo? Entonces, por otro lado, yo tengo un pueblo, que es el pueblo. En cambio, netamente el pueblo es cualitativo. ¿Qué quiere decir? Que ahí yo voy a enmarcar mis costumbres, mis tradiciones, mi vestimenta, mi folclore, mi música, mi comida, todo. ¿Sí? Y eso básicamente me diferencia de otro pueblo. ¿Ya? Yo soy indígena como nacionalidad, pero en pueblo soy cayambi. No es lo mismo que ser un Otavalo, por ejemplo. Cambia mucho la vestimenta, tal vez el idioma no, pero cambia la vestimenta, cambian las tradiciones, cambian las festividades, unos festejarán unas cosas y otros festejarán otras, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, las nacionalidades, chicos, se ubican en un mapa, ¿sí? Si los ubicamos en un mapa del Ecuador, que usted debe tener claro, y un mapa del Ecuador, se las ubica por regiones y por provincias, ¿ya? Entonces, acuérdese que si yo hablo de nacionalidades, digo que voy a encontrar cualquiera de estas 4 en cualquier parte del Ecuador, pero generalmente están centradas o están sesgadas en un solo lugar. Entonces, por ejemplo, si yo hago un mapa grande, ¿no es cierto?, del Ecuador y digo, eh, Amazonía, Sierra, Costa y región insular. Puedo decir que los mestizos ocupan todo el territorio ecuatoriano, pero generalmente se van a centrar en las principales ciudades. Quito, Guayaquil, Cuenca, como las capitales más importantes. Quito, capital administrativa, Guayaquil, creo que la capital económica, y en este caso Cuenca, la capital cultural. Y por otro lado, Galápagos, que ya les había mencionado que está de inicio, cuando es anexada al territorio, acuérdense, en el gobierno del señor Flores, no es habitable. O sea, no habitaba nadie. Con el tiempo esta pasa a ser una cárcel, ¿sí? Y después la gente que se queda ahí cuando ya se crea el panóptico en el gobierno del señor Gabriel García Moreno, entonces ya la gente que se quedó ahí logró tener su libertad, se radicó en ese lugar. Por eso generalmente son mestizos, ¿ya? Voy a hablar de montuyos, chicos, en las provincias de Guayas, Manabí, Los Ríos y Santa Elena, que es la provincia última que se creó. Ojo con eso. Entonces, cuando yo hablo de estas provincias, voy a hablar generalmente de la costa ecuatoriana, pero de la costa en excepción de la provincia de Esmeraldas. Voy a encontrar montubios ahí, sí, pero generalmente van a estar centrados en la provincia de Manabí, ¿sí? Los Ríos y Santa Elena, ¿de acuerdo? Cuando yo hablo de indígenas, chicos, entonces tengo indígenas, todo lo que es la sierra, ¿sí? Y en este caso, la región oriental. Y los afroecuatorianos generalmente en las provincias de Imbabura, que tiene que ver con la zona donde se encuentra el Chota, ¿sí? En Esmeraldas, que ustedes saben que es una provincia que refleja mayor número de afroecuatorianos, y en este caso podemos hablar también de la provincia de Loja. Tomen en cuenta algo, muchas de estas nacionalidades que estamos apreciando hoy tienen características relativas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, al afroecuatoriano prefiere más el clima cálido. Por eso incluso si yo hablo de afroecuatoriano aquí en Quito como nacionalidad, usted generalmente les va a encontrar en sectores o en parroquias de clima cálido, por ejemplo, Carapungo, Calderón, ¿sí? Entonces a eso me refiero. Entonces ellos como provincia se ubican en lugares igual que son bastante cálidos. Entonces ahí viene, por ejemplo, el Valle del Chota, viene el sector de Esmeraldas que se encuentra en la costa ecuatoriana y en la parte de Loja que también es bastante cálido.
acuerdo? Ya, ojo con esto. Tomar en cuenta esto que es muy importante, sobre todo el ente también que tiene que ver, o el hecho que tiene que ver con los porcentajes. La mestiza el 70%, Montubia del 1 al 5%, indígena del 10 al 15% y afro del 7 al 10%. Ojo con esos números que son importantes. Ya. Entonces, cuando yo hablo de las nacionalidades indígenas, yo voy a tener varias. Yo les dejo aquí las nacionalidades y los pueblos, ¿de acuerdo? Entonces, acuérdense, cuando yo hablo de nacionalidades, digo que no van a estar en un solo lugar, sino que van a estar en muchos lugares. Por ejemplo, si yo hablo de una de las importantes que tiene que ver con los épera, yo voy a encontrar épera en Esmeraldas, puedo encontrar épera en algunas provincias de la costa ecuatoriana. Sí, dentro de ello yo voy a hablar entonces, chicos, ojo con la última imagen, el último cuadro que son los quichuas de la Amazonía y los quichuas de la Sierra. Por eso las nombro como nacionalidades indígenas, ¿de acuerdo? Por otro lado, entonces, chicos, yo tengo otro que tiene que ver con los pueblos. Y en los pueblos, en cambio, están todos los grupos indígenas que están ligados a estos. Entonces, por ejemplo, yo digo los chibuleos, los caranquis, los cañaris, los quizapincha, los quitucara, los otavalos, todos los pueblos indígenas que se encuentran, ¿ya? Entonces, igual, aquí yo les dejo lo que tiene que ver con el nombre, al menos la población estimada que tiene este pueblo y las provincias en donde se encuentra, y al menos el idioma del que ellos reflejan. Entonces, ojo con algo importante. Cuando yo hablo de estas nacionalidades indígenas, digo que muchas de ellas van a tener su propio idioma, ¿sí? Pero en el caso de los quichuas, tanto de la Amazonía como de la Sierra, esos van a terminar siendo bilingües. ¿A qué me refiero con eso? Van a manejar al menos dos idiomas. En este caso, el Estado ecuatoriano, nuestro país, ha reconocido como tal dos idiomas importantes, ¿sí? Que en este caso es el español, el castellano o el español latinoamericano, y por otro lado tengo el quichua, ¿de acuerdo? Ya. Entonces, tienen ahí igual los grupos, chicos, son 28 grupos que forman parte de los pueblos del Ecuador. Les voy a mandar igual, como les envié, los presidentes vieron en una matriz para que ustedes puedan guiarse, les voy a enviar así igual los pueblos y las nacionalidades, ¿de acuerdo? Con la provincia, el idioma, para que ustedes tengan mayor facilidad para poder trabajar estas cosas. Ahora, cuando yo hablo de estos pueblos y estas nacionalidades, en su examen les toman temas referentes a ellos, ¿no? Y les dice, por ejemplo, les decía, pueblo que tiene como vestimenta relativa o vestimenta llamativa o como vestimenta que representa un sombrero, por ejemplo. Entonces usted tiene que saber cuál es ese pueblo al que hace referencia, ¿ya? Por eso he topado el tema de pueblos. Ahora, en su examen generalmente se compara estos pueblos con la desigualdad social que viven cada uno de ellos, ¿ya? Entonces vamos a hablar de grupos que tienen pobreza, grupos que son analfabetos y grupos que están dentro del margen de la discriminación. Entonces, por ejemplo, dentro de la desigualdad social podemos decir que de las nacionalidades que hemos visto nosotros ahora, ¿cuál de ellas tiende más a la pobreza? Por ejemplo, podemos hablar de la mestiza. ¿Por qué? Porque es la que se encuentra con mayor número de población. Por otro lado, pobreza tiene también grupos indígenas, ¿de acuerdo? Generalmente de la Amazonía, porque ahí es más dificultoso de alguna otra forma llegar para ubicar un desarrollo de alguna otra forma. ¿Ya? Si yo hablo de analfabetismo, en este caso, por ejemplo, yo voy a decir que la mestiza no es la que más ingresa al analfabetismo, o al menos la afro o la montubia. En este caso, quien ingresa más al analfabetismo es la comunidad indígena. ¿Sí? ¿Por qué? Por el mismo hecho de su idioma. Su idioma no le permite tener un buen sistema educativo porque la mayoría de profesores se educan para hablar en castellano o en español, mientras que es muy poco la docencia que está sesgada, en este caso, en el idioma quichua. ¿Ya? Entonces ellos tienden más al analfabetismo. Y cuando yo hablo de discriminación, creo que es obvio, usted sabe, al que generalmente más se le discrimina es al negro, puede ser en este caso por su tono de piel, por su tradición histórica de haber sido un esclavo o de alguna otra forma, porque tenemos una convicción de que son personas malas que se dedican a la delincuencia u otro elemento, ¿de acuerdo? Sin embargo, también la discriminación está sesgada entre los indígenas, pero es minoritaria con los afroecuatorianos. Entonces, ojo con eso, chicos. El plan de desarrollo, ¿sí? Señala hoy por hoy que la pobreza
¿sí? Está dada o usted está considerado como pobre dentro de las necesidades básicas insatisfechas que usted tenga en una canasta básica. Entonces, la canasta básica, chicos, no es aquella canasta en donde usted pone, ¿no? Y dice, gasto en fideo y en, no sé, o sea, alimentos, ¿ya? No es eso. La canasta básica, chicos, es cómo yo mantengo mi familia con el hecho de cumplir las necesidades básicas que tiene una persona. Hoy por hoy las necesidades básicas son, por ejemplo, vivienda. Entonces, si yo tengo vivienda, tengo que saber si la canasta básica mía incluye arriendo o no. O sea, si tengo o no tengo que pagar arriendo. Tengo que saber que mi canasta básica incluye salud. ¿Qué quiero decir con salud? Si yo tengo seguro social, tengo que acceder a seguro público o a su vez tengo que verme obligado a tener un tipo de seguridad en salud que sea privada. Ya, otro elemento de la canasta básica tiene que ver con la educación. Entonces, en la educación entra, por ejemplo, si tengo una educación privada, ¿cuánto voy a pagar en educación privada en mis hijos? ¿Sí? Si tengo educación, ahí va a entrar el ente también de Internet. Tengo o no tengo Internet, poseo o no poseo las herramientas importantes, tengo o no tengo computador. Eso es una canasta básica, ¿ya? Y dentro de ellos entra igual la alimentación. ¿Qué tipo de alimentación debo llevar? Es una alimentación buena que me lleva a la nutrición o a la desnutrición. ¿De acuerdo? En cuanto a la pobreza extrema, podemos decir que esta hace referencia a aquella persona que vive con menos de $1 diario. ¿De acuerdo? Esa es la pobreza extrema. Entonces, en este caso, generalmente los hogares indígenas son aquellos que ingresan dentro del ente de la pobreza extrema. ¿Por qué? Porque el indígena generalmente tiene su chacra, tiene su terreno en donde la alimentación o el alimento no falta. ¿Qué quiere decir? Que no se ve recurrente a tener un trabajo generalmente estable que le genere ingresos para comprar este tipo de alimentos. ¿Ya? Porque lo tiene o lo mantiene. Por eso es que se los entra dentro o están en la incidencia del 2.92 veces mayor en los hogares indígenas este tema de la pobreza extrema. ¿Qué implica esto? Implica al menos que existe un menor acceso de alguna otra forma a la educación, a la vivienda y a los servicios básicos, agua, luz y alcantarillado, que es importante generalmente en la costa ecuatoriana. Entonces, vamos a hablar de los grupos vulnerables, chicos, que tiene el Estado ecuatoriano. El Estado ecuatoriano maneja grupos importantes en cuanto a la vulnerabilidad. Muchos de ellos ubicados igual, como les he mencionado anteriormente, por provincias. En este caso también se las menciona. Entonces, acuérdense, yo le distribuía nacionalidades por provincias, ahora le voy a ubicar grupos vulnerables, en este caso por provincias igual. Entonces, cuando yo hablo del grupo 4, hablo principalmente de las áreas colonizadas de la Amazonía y también en Esmeraldas. Ojo, áreas colonizadas. ¿Qué quiere decir? Son áreas que básicamente están relacionadas en cuanto a asentamientos ancestrales. ¿De acuerdo? Se caracteriza generalmente por una infraestructura en vivienda, que tiene problemas en vivienda. Entonces, ¿por qué entra, por ejemplo, usted me dirá, profe, ¿por qué entra la Amazonía y Esmeraldas en este grupo 4? Si tiene relación con la vivienda y por qué entra la Amazonía y Esmeraldas, es por la foto, como ustedes pueden ver, en cómo se construyen sus viviendas. Son más vulnerables a cualquier tipo de desastre natural, son más vulnerables a un incendio, son mucho más vulnerables que una casa de un grupo indígena, por ejemplo, que están hechas de adobe, de chacota, de tierra, ¿ya? Que son menos vulnerables a cualquier desastre natural, ¿ya? Entonces, ojo, el grupo número 4 ubica generalmente provincias de Esmeraldas, la Amazonía y está relacionado netamente a la forma como está construida su vivienda. Y si su vivienda no tiene una buena infraestructura, obviamente no va a poder acceder a los servicios básicos, agua, luz, alcantarillado, agua potable y muchas otras cosas. Lo que usted sabe, por ende, entonces me lleva de alguna u otra forma a enfermedades, me lleva a varias situaciones, ¿de acuerdo? Hoy, chicos, entonces el siguiente grupo, que es el grupo número 5. Este grupo número 5 está ubicado generalmente en la Sierra Central. ¿Cuál es la Sierra Central? Entonces estoy hablando desde Quito y las provincias que se encuentran en la sierra. ¿Sí? Desde Quito, ojo, hacia abajo. ¿De acuerdo? Estoy hablando de las provincias indígenas que tienen mayor población en cuanto al sistema de escolaridad. Entonces, este grupo número 5 entra en vulnerabilidad porque es aquel que tiene un nivel bajo de escolaridad, que tiene mayor incidencia al analfabetismo, ¿de acuerdo? Y que obviamente tiene muchas carencias dentro de su vivienda, por ello entonces también están dentro del grupo de desnutrición.
Ojo, entonces acuérdense, grupo 4, las viviendas. Grupo 5, el analfabetismo. Voy al grupo número 6, chicos, y entonces me voy a referir netamente a grupos que tienen que ver nuevamente con la Amazonía y Esmeraldas. Y es que básicamente a este grupo se le emerge en el grupo número 6 por el hecho de que no pueden ser adecuadamente valoradas con estándares propios de la sociedad occidental. ¿Qué quiero decir? Que no tienen un buen sistema de salud, porque el hecho mismo de vivir en una forma de agrupamiento social sesgado de la civilización, como quien diría normal, no les permite que dentro de ellos exista de alguna otra forma un desarrollo. Generalmente en este caso vamos a hablar de lo que tiene que ver con la salud. ¿De acuerdo? Entonces, el acceso a la salud, por ejemplo, en la Amazonía es bastante dificultoso. Se tiene, por ejemplo, que ingresar en canoa, en lancha, tal vez en helicóptero, para poder de alguna u otra forma salvaguardar la vida de alguien que se encuentre bastante enfermo. Sin embargo, la cosmovisión, en este caso de la Amazonía, es bastante particular. Y es que acuérdese que ellos conocen mucho de saberes en medicina ancestral que les ha permitido de alguna u otra forma llevar un estilo de vida bastante estable y tener incluso una relación o una convivencia con animales del sector. ¿De acuerdo? Entonces, me faltan grupos importantes, grupo 1, grupo 2 y grupo 3. Entonces, acuérdense. Grupos vulnerables, el grupo 4, 5 y 6. Grupo 4 con la vivienda, grupo 5 con la educación y grupo 6 generalmente con la salud y el desarrollo. ¿Ya? Entonces, grupo 5, acuérdense, Esmeraldas y la Amazonía, generalmente la costa, por la forma de viviendas. El grupo 5, grupo 4, grupo 5, que tiene que ver en este caso con la educación. El analfabetismo, les decía, por el idioma, que es un problema. Y vamos a referir entonces a las provincias de la Sierra Centro, Centro-Sur. Y en este caso, la salud y el desarrollo, que tiene que ver con las provincias de la Amazonía. Ahora, cuando yo hablo de grupos 1, 2 y 3, el grupo 1 va a ser el grupo mayor o que tiene mayor desarrollo. Y en este caso vamos a hablar de las grandes ciudades, tanto en la costa como en la sierra. ¿De acuerdo? El grupo número 2 vamos a hablar de ciudades intermedias que tiene que ver netamente con la Amazonía, o sea, ciudades que no tienen mucha importancia en cuanto a población, a administración, me refiero a, por ejemplo, a que tengan ahí algún organismo importante que sea radicado en ese lugar. Y ahí hablo, por ejemplo, de la Amazonía. ¿Y por qué hablo de ciudades en grupo 2? Porque son importantes por el hecho de que ahí yo voy a encontrar un sistema de producción. ¿Sí? Sin embargo, a este grupo número 2 también se encuentra el sistema de salud inferior y aquí vamos a hablar también de las famosas parroquias. ¿Sí? Entonces, ciudades, parroquias. Y en el grupo número 3, entonces voy a hablar de pueblos de la sierra y la Amazonía con altos índices de desnutrición y generalmente eso va a estar dado en cantones. Entonces, digo, ciudades, parroquias y cantones. ¿De acuerdo? Ojo con eso. Entonces, cuando yo he hablado de estas situaciones, les he hablado de varios elementos importantes, creo que en una sola clase, ¿no? Hemos hablado de el hecho de interculturalidad, pluricultural, ¿sí? Varios términos importantes que generan un Estado y dentro de ellos la forma en cómo yo me identifico. Les he hablado también de los patrimonios que hacen que una persona se identifique y cómo yo mantengo un patrimonio en determinada situación, ¿no es cierto? Les he hablado también, en este caso, de los grupos más vulnerables de las nacionalidades, cómo están distribuidas, en este caso, por provincias y cómo están distribuidas por grupo de vulnerabilidad. Ahora, ¿por qué, chicos, yo he topado también estos temas? Y es que acuérdense que su examen generalmente siempre se encuentra ligado a los hechos históricos que pasan en el país. Entonces, quizás su examen tenga mucha referencia a esto, ¿no? A los grupos vulnerables, quienes necesitan más ayuda, quienes necesitan menos ayuda y estas situaciones. Entonces, dentro de ello, chicos, en su examen hay mucho el tema sobre lo que es tasa y lo que es densidad, sobre lo que es mortalidad, natalidad, ¿sí? Sobre lo que es demografía generalmente. Entonces, en este caso, yo voy a hablar de tasa y de densidad. Ya vamos a ver en simuladores que ustedes pueden ver estas preguntas. Entonces, cuando yo hablo de tasa, chicos, dice que tasa se refiere básicamente a una frecuencia relativa. ¿Qué es una frecuencia relativa? Acuérdense que la frecuencia relativa es aquella frecuencia que generalmente se repite, ¿no es cierto?
que se repite constantemente en algún otro hecho. Cuando yo hablo en el caso de sociales, voy a hablar de hechos que se repiten en un tiempo determinado. Ojo, no me va a dar un tiempo separado en años que no estén en relación. Me va a dar un dado en un tiempo o en un tiempo bastante largo o en un tiempo bastante corto. ¿De acuerdo? Por otro caso, entonces, yo voy a hablar de que la tasa generalmente se mide en mortalidad y en natalidad, en gente que muere y en gente que nace. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo hablo de densidad cuando explico, en cambio, el sistema que se maneja en un país, pero ya en un área bastante grande, en donde generalmente no se refleja de alguna otra forma la realidad de todos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en la tasa yo puedo decir tasa de mortalidad en la provincia de Pichincha por cáncer, por ejemplo. Entonces, yo digo, en el año tal, al año tal, la tasa de natalidad, de mortalidad, perdón, de esa gente por cáncer ha sido esta, y me da valores exactos. A diferencia de decir cuál es la densidad en mortalidad de Pichincha. Entonces me va a salir que sí, mucha gente ha muerto, pero me va a salir por cáncer, por diabetes, por gripe o por lo que sea. ¿De acuerdo? Estamos entendidos entre tasa y densidad. ¿Alguna pregunta con tasa y densidad, chicos? No, ya. Entonces, avanzo. Ojo con esta tabla, chicos, tienen que verla bastante bien, sobre todo por el hecho en que está distribuida, en este caso, en los grupos vulnerables, ¿no? Les había hablado de grupo uno, 2, 3, que son en este caso grupo uno, las ciudades, ¿sí? Las principales ciudades, grupo 2, las parroquias, y grupo 3, los cantones. Les hablaba del grupo 4, acuérdense en que tiene que ver con vivienda, grupo 5, con educación, o sea, grupo indígena, y grupo 6, en este caso, con grupos de la Amazonía. Grupo 4 con la costa, grupo 5 con los indígenas y grupo 6 en la Amazonía, ¿no? Y ahí tiene usted entonces escolaridad, tasa de analfabetismo, quienes tienden más al analfabetismo, quienes están más más a ser analfabetos que otros grupos. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ojo con esto, chicos. Usted en su examen va a encontrar varias tasas, varias tablas. ¿A qué me refiero con ello? Que le van a hablar de analfabetismo, le van a hablar de educación, le van a hablar de salud, de varias situaciones. Entonces, en estas diapositivas que yo les voy a dejar igual en el modo, usted va a poder visualizar que muchas de estas tablas están ligadas generalmente en hombres y en mujeres. ¿Ya? Ojo con eso, en hombres y en mujeres. Y estas a su vez se van a subdividir, puede ser en género, en número o a su vez en pueblo o en nacionalidad. Entonces, en este caso, por ejemplo, está entre indígena, afro y el resto del país que tiene que ver con los mestizos. ¿Ya? Entonces, ojo, tiene educación, tiene usted ahí también lo que es la salud, ¿sí? Tiene entonces, por ejemplo, usted en este caso esperanza de vida al nacer, mortalidad, la gente que generalmente muere, ¿ya? Tasa de fecundidad, ojo, entonces ahí viene, por ejemplo, el tema que yo les decía, entre tasa y densidad. ¿Cuál es la tasa de fecundidad por grupos? Mire, de edad. Entonces no me dice tasa de fecundidad en el Ecuador entre 1990 y el 2010. No, me dice que solamente es por grupos de edad. Y aquí en la parte de abajo usted va a ver las edades. Sí, aquí generalmente en una tabla usted encuentra las edades, que tiene entre los 15 y los 19, los 20 y los 24 en adelante, los años, ¿de acuerdo? Y en otro lado de la tabla usted siempre va a encontrar lo que tiene que ver con la referencia. Y en la referencia entonces usted va a encontrar los colores o cómo está distribuida o cómo se va a hacer. Ahora, ojo con algo, ojo con la diferencia entre tasa, ¿sí? Y densidad. Mire, la tasa generalmente le va a dar variantes entre subidas y bajadas, porque le va a pedir años, entonces le va a decir entre el año de 1990 al 2010, yo tengo que, y como me está pidiendo que es de varias personas, o sea, me está como quien dice que yo caracterice de este grupo de personas, entonces yo tengo que saber de cuál de ellos hay más, hay menos. Sí me hago entender. Entonces, en la tasa usted generalmente va a encontrar denominación en subidas y en bajadas.
en una misma gráfica. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la densidad? La densidad es esta, ¿sí? Que básicamente aquí entonces me dice, en la primera imagen, ¿no? La imagen de arriba, me dice que yo tengo que saber cuál es la esperanza de vida al nacer entre 1970 y el 2015. Generalmente esta va a ser en línea, ¿ya? O bien en subida o bien en bajada. ¿De acuerdo? Es más estable y se encuentra dada en todo el Ecuador, o sea, en un territorio grande. Ya no se encuentra en este caso distribuida por población o por números, sino solamente en este caso en años. ¿De acuerdo? Ya. Tiene fecundidad, probabilidad de tener un hijo, ¿sí? Violencia de género, que es importante. Violencia de género igual, acuérdese que en su examen hay mucho sobre el tema en cuanto a la igualdad de género, entonces igual tiene que visualizar esas gráficas, ¿de acuerdo? Empleo y seguridad social, que tiene que ver netamente con la salud. Entonces, a ver chicos, antes de... Algo que hay que dejar bastante claro para todos, ojo, y es que usted tiene que tener conocimiento de cuál es la diferencia entre, en este caso, una causa y una consecuencia, ¿ya? Acuérdese que la causa generalmente es estable, es única, es una, mientras que la consecuencia generalmente es varia. Y la consecuencia generalmente va a estar diferenciada en cuanto a el hecho donde pasó, el año en donde pasó, el tiempo en donde pasó, ¿de acuerdo? Entonces, la causa generalmente va a ser una sola, mientras que la consecuencia va a ser varia. Entonces, pongo, por ejemplo, creo que con todos he manejado el mismo ejemplo, les he dicho, la causa, por ejemplo, ahorita mi causa es un cordón zafado, el cordón desatado de mi zapato. ¿Ya? Esa es mi causa. Yo no la voy a modificar porque es una sola causa. ¿Cuál sería una posible consecuencia, por ejemplo? Entonces digo, si yo quiero saber una consecuencia de mi cordón desatado, tengo que saber primero, ¿dónde estoy? ¿Estoy en la calle? ¿Estoy en casa? ¿Dónde estoy? Si estoy en la calle, me puedo caer. Si estoy en casa, tal vez solo me puedo tropezar. ¿Ya? Cambia la consecuencia. ¿Qué pasa si mi causa sigue siendo el cordón desatado del zapato, pero ahora tengo un tiempo en clima de lluvia y otro tiempo en clima en sol? Que mi cordón desatado tal vez solo se ensucie o se embarre de tierra, a diferencia de que si estoy en lluvia, en cambio se moje. Me hago entender entre causa y consecuencia. La causa generalmente va a ser la misma. La consecuencia va a tener una diferencia entre el lugar, el tiempo y el espacio y la población a la que hace referencia. Ojo con eso. Entonces, a ver chicos, intenten por favor habilitar el micrófono y vamos a intentar participar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Vamos a intentar, como quien dice, interactuar, pero eviten las canciones, las músicas, ¿ya? A ver, entonces chicos, tengo yo varias preguntas aquí. Digo entonces, ojo con esto, poblaciones en el Ecuador. Según los datos del último censo desde el 2001 al 2010, esta población constituye el 7.4% de los habitantes del territorio ecuatoriano. ¿Se acuerdan? Si yo ya le di una gráfica en donde le dije, el 70% son tales, del 10 al 15 son tales, del 7 al no sé cuántos son tales, ¿de acuerdo? Dice, adicionalmente, la mayor densidad de esta población se ubica en las provincias de Los Ríos, con el 35.1 de la población, Manabí con el 19.2 y Cotopaxi con el 9.8, además de Orellana con el 1.2. Ahora, ojo con esto, chicos. Usted me va a decir, profe, usted nos dijo también en provincias, ¿no es cierto? Dijo que sí, que en la provincia de Los Ríos y en la provincia de Manabí estaban ¿quiénes? Los montubios. Pero, profe, ahí también me dice Cotopaxi y obvio ahí yo voy a encontrar los indígenas. Y también me dice Orellana, entonces también pueden ser los indígenas porque tengo otras provincias que me está mencionando en el examen, ¿no es cierto? Al menos cuál de una usted eliminaría como respuesta. Si me dice arriba que constituye el 7.4 de la población, enseguida yo voy a eliminar los mestizos. Enseguida. Será mi primera respuesta eliminada. Porque acuérdese que somos más, entonces no me está hablando de esta población.
¿ya? Aparte de ello, me dice que se ubican estas provincias, pero no me menciona las provincias en donde se encuentran los afroecuatorianos. Voy a eliminarla también. Me quedo con montubios y con indígenas. Y ahora sí, abro un mapa del Ecuador y digo, a ver, ¿dónde se encuentra la provincia de Cotopaxi? Cotopaxi, ¿con qué provincias conlinda? ¿Cuáles son los límites de Cotopaxi? ¿Con qué otras provincias Cotopaxi tiene límites? Para todos. Chicos. Chicos. No. Cotopaxi, chicos, tiene en este caso límites con la provincia de Los Áchilas y con la provincia de Los Ríos. ¿Qué quiere decir? Que si en Los Ríos yo tengo una población que está dada entre el 35.1, obviamente me está abarcando casi toda la provincia. ¿Qué quiere decir? Que se va a ubicar en los límites con la provincia de Cotopaxi, por eso tiene 7.8. Ahora, pregunto yo, ¿dónde se encuentra Orellana? ¿Cuáles son los límites de Orellana? Entonces yo ubico en el mapa y digo, me voy a la zona del oriente, la zona oriental, y digo, Sucumbíos, el Napo, casi, el Napo, eso, Napo apegado más a la, en este caso, al sistema de la sierra, a la sierra ecuatoriana, y en este caso tengo yo Orellana junto con Napo. Ahora, ¿por qué cree usted que me menciona Orellana con el 1.2% de la población que pertenecía a esta? Ahora, acuérdense que yo cuando les di presidencias, les dije que yo tengo un boom petrolero y que mucha gente viaja a, en este caso, a trabajar. Y en el caso del Montubio es más fácil adaptarse a cuestiones de trabajo en el oriente que el serrano. ¿Ya? Porque acuérdese que en la Amazonía entonces yo tengo, por ejemplo, clima semihúmedo, las constantes lluvias, los mosquitos, varios animales que están al menos bastante semejados a la costa ecuatoriana. Por ello es que esta población tiene el 1.2. Ahora, ¿de qué población estoy hablando? Mamá. De los montubios. De los montubios, exactamente, ¿sí? Estoy hablando de la población montubio. Entonces, muy rápidamente, ¿no? Obviamente les explico demorándome, pero si usted puede leer la pregunta rápidamente, usted se da cuenta que sí. Yo tengo clara la tabla que les había mencionado anteriormente, me dice 7.4%, al menos es un grupo bastante bajo. ¿No es cierto? Aparte de ello, me dice que se encuentran las poblaciones de Manabí, los ríos con mayor porcentaje, obviamente es el Montubio. ¿De acuerdo? Y voy eliminando las que no corresponden. Vamos a la siguiente pregunta, chicos. Dice, dinámica poblacional del Ecuador en los años 90. ¿Qué quiere decir 1990? Pregunto yo, en 1990, ¿qué presidencia tengo? En los años 90, ¿con qué presidentes estamos? Chicos, usted tiene que manejar eso. Muchachos, algún presidente de los años 90. Sixto Durán Vallejo. Ya, Sixto. ¿Se acuérdese que el Sixto era el famoso del ni un paso atrás, ¿no? Tengo Rodrigo Borja también, creo, ¿cierto? Tengo varios otros presidentes de los años 90. ¿Cuál era el problema de los años 90? ¿Con quién se centró en los años 90 los problemas? ¿Con qué movimiento? Con el movimiento indígena. Entonces, por ejemplo, solo ahí, mire, usted ya tiene la respuesta.
sin necesidad de leer, porque si me dice dinámica poblacional del Ecuador en los años 90, me está hablando de que, acuérdese que en los años 90 los indígenas se levantaron contra un presidente específicamente para pedirle que declare al país como un estado plurinacional, ¿no es cierto? Y que tengan ellos derechos de educación, de salud, de varias cosas, ¿no es cierto? Eso yo les había mencionado. Entonces, por eso digo, solamente viendo el título usted puede tranquilamente resolver. Dice, dinámica poblacional del Ecuador en los años 90. Sencillo. Digo, bueno, años 90, por ahí tengo 2 presidentes, como que por ahí los indígenas es un problema. Entonces, sigo leyendo. Dice, según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, que se conoce como INE, en los años 90 la población tiene un espacio, se estimaba en el 24.9% del total de la población del Ecuador. Ojo, si me habla de los años 90, ahí no ingresaba todavía ¿quién? El Montubio. Acuérdense que ellos ingresan en el año 2008. Debido a la exclusión a la que fueron sometidos, muchos decidieron migrar a las ciudades. Por ejemplo, de esta manera es visible su presencia en la mayoría de las provincias. Por ejemplo, en Pichincha representa el 11.5% de la población, distinguiéndose principalmente por el habla de su lengua nativa, aunque para relacionarse con el resto de la población hablan el español. Creo que es sencillo. ¿De quién estamos hablando? El indígena. Del indígena. Primero, por 3 cosas importantes. Me habla dinámica poblacional de los años 90, problemas con los indígenas y el Estado, la búsqueda de un Estado, en este caso plurinacional. Segundo, me está hablando de que esta población, ¿sí? Generalmente se centra en Pichincha. Entonces, acuérdense que en Pichincha yo tengo mestizos, tengo todas las otras poblaciones, pero generalmente tengo mestizos. Y además, acuérdese que en Pichincha yo tengo un grupo indígena, un pueblo indígena importante que son los cayambis, ¿de acuerdo? Y otro elemento importante, creo que es el que me hace relevancia poder resolver rápidamente, es que me dice que habla en su lengua nativa, ¿sí? Cuando se encuentra con su población y mientras que cuando tiene que relacionarse con la otra habla el español. Y sabemos que los únicos grupos, en este caso bilingües, que generalmente se relacionan de esta manera es el indígena. Muy bien, chicos. Voy a la siguiente. Ahora sí, voy a empezar a explicar tablas. ¿Ya? Ojo con esto. Cuando yo les hablaba de causa y consecuencia, acuérdense, yo les decía, la causa es estática. La causa me permite un solo hecho. ¿De acuerdo? No me permite irme por variantes, irme por otras cosas, mientras que la consecuencia generalmente va a estar dado por esa causa. O sea, ¿cómo pasó esa causa? ¿Quiénes son los involucrados? ¿Cómo fue? Ahora sí yo voy a analizar y ver qué pasa en una tabla. Entonces digo, por ejemplo, en la actualidad, los índices de mortalidad van de la mano con enfermedades como el sobrepeso, que están asociados por los hábitos alimenticios que se generan desde tempranas edades. Sin embargo, dichos hábitos son adquiridos de la información brindada por los padres, quienes a su vez los conocen de forma empírica, que quiere decir empírico de forma superficial, o mediante investigaciones o estudios que leen. En la tabla se observa la relación entre sobrepeso y obesidad de menores de hasta 60 meses de edad y el nivel de educación materna. ¿Qué quiere decir? Me está hablando de niños de hasta 5 años, ¿ya? Entonces, cuando yo hablo de esta tabla, ¿qué me dice? Prevalencia del sobrepeso y obesidad en niños de hasta 5 años según el nivel de escolaridad de la madre. No me dice si el niño, cuál es la función del niño, nada. Me dice aquí que cómo funciona la madre en base a llevarle a su niño al sobrepeso o a la obesidad. Entonces, ojo con eso, tome en cuenta. La tabla de abajo me explica la característica, ¿no? O al menos me da la leyenda, que dice que pintado con plomo está el sobrepeso u obesidad y que esta se va a medir en base a 2 constantes importantes, que tiene que ver con el peso, la talla, ¿sí? Y por otro lado, los años de edad. Mientras que en la parte de la tabla como tal, usted tiene elementos importantes. Tiene madres con educación analfabeta, que tiene el 8.7, primaria con el 8.3, la secundaria con el 7.7 y la superior con el 10.4. Entonces, madres analfabetas que no han llegado ni no saben ni leer ni escribir, madres con educación primaria al menos hasta antes del colegio, madres con educación secundaria, terminado el bachillerato, y educación superior, aquellas que ya tienen un título universitario. Entonces, ¿qué me dice? Prevalencia al sobrepeso. Ojo, ¿cuál de estas madres lleva más al sobrepeso? Pregunto yo. ¿A sus hijos o a la obesidad?
Las analfabetas. No. ¿Cuál lleva más? En este caso, Superior. La de la superior. Eso, la Superior. del superior. Ahora, yo pregunto, digo, ¿por qué cree usted? Ahora ya tengo la causa, ¿no es cierto? Ya sé que al menos tengo madres que llevan unas a otras al sobrepeso a sus hijos. ¿Cuál de ellas cree usted que es la consecuencia para que las madres de educación superior tiendan más a las 12, tiendan más en este caso al sobrepeso o a la obesidad? ¿Por qué cree usted que la madre de educación superior tiende más a eso? El descuido en la alimentación. El descuido en la alimentación. Entonces, por ejemplo, me pongo yo de ejemplo. Entonces, por ejemplo, cuando yo a veces salgo a trabajar, yo a mi hija lo que hago es, por ejemplo, coger por ahí un cerelac, un cachito, un nachito, meto en una lonchera y le mando, ¿no es cierto? Ya. Analicemos ahora la característica de la madre de educación secundaria. Cuando usted se encuentra todavía en la etapa del colegio y ya es madre, ¿quién generalmente cuida de su hijo? La abuelita, ¿no es cierto? La abuelita, la tía, por ahí un familiar que generalmente ya ha sido madre para que usted pueda seguir sus estudios, ¿no? Y esa persona entonces a su niño o niña lo que va a hacer es empezar a alimentarle con sopitas, granitos y cosas de ese tipo. Por ello, tal vez es la que menos tiende a la obesidad o al sobrepeso, que quiere decir que al menos son los niños más saludables, ¿no es cierto? Vamos a la educación de madres con madres de educación primaria. Generalmente, chicos, aquí en este caso son madres bastante jóvenes y están centrados en pueblos o en grupos vulnerables. Puedo hablar incluso yo de grupos en bloque 5 o grupos en bloque 4. Acuérdese, grupos en bloque 4, la costa. Entonces, usted se va a dar cuenta en noticias, en titulares, que generalmente en la costa ecuatoriana las niñas a partir de los 13 años ya son madres. Y en el caso de la costa son obligadas incluso ya a convivir, a casarse, ¿verdad? Ahora, cuando yo hablo del grupo número 5, hablo de grupo indígena, que generalmente llega a la primaria y que de ahí no pasa. Y que también tiene un índice bastante bajo, ¿sí? Después de las madres de educación secundaria. Y cuando hablo de la madre de educación analfabeta, cuando lleva más en este caso al sobrepeso o a la obesidad a sus niños, es básicamente al hecho en que tiene que centrarse en una forma de alimentación que ella no conoce que sea buena o sea mala. ¿De acuerdo? Porque acuérdese que arriba, en el texto que usted está leyendo, dice que estos padres conocen del sobrepeso, puede ser por una formación empírica, o sea, por una formación o por un conocimiento que ellos creen superficial o que al menos es un conocimiento medio confiable, y por otro lado por investigaciones. Pero si mi madre es analfabeta, ¿cómo va a conocer de investigaciones y de eso? ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. Entonces tenemos claro, ¿no? La madre de educación superior es la que más lleva a sus hijos, la que menos ayuda en este caso, la que menos o más saludable le tiene a sus hijos es la de educación secundaria. Ahora sí, las preguntas. Dice, identifique la interpretación correcta que se puede realizar a partir de los datos presentados. Primero, la tendencia al sobrepeso y obesidad en hijos de madres con niveles de educación superior es menor que los hijos con madres de educación primaria. ¿Es menor? Yo tengo 10.4 en superior y en primaria 8.3. No, descarto. Voy a la siguiente. Los hábitos nutricionales de los hijos de madres con educación secundaria son mejores que los hábitos nutricionales con hijos de las madres con educación superior. Sí, eso sí es cierto. Voy a la siguiente. Los hijos de madres con educación secundaria muestran menor tendencia al sobrepeso y obesidad, lo que muestra el inadecuado nivel de salud de estos menores. No, pues, al contrario, porque si ellos tienen menor índice de sobrepeso y obesidad, quiere decir que al menos tienen un mejor nivel de salud. Ahora, si en la pregunta me dijera que los niños tienen menor índice de salud, quiere decir que es inadecuado, ahí sí. Pero si estamos hablando de sobrepeso como una forma de mortalidad, entonces obviamente está relacionado y no tiene sentido. Voy a la otra. La nutrición de los hijos de madres con educación superior es mejor que la de los hijos de madres que cuentan únicamente con educación secundaria. No, porque su índice de sobrepeso es mayor. Obviamente la respuesta, chicos, en este caso es la segunda. ¿Quedó claro el tema de tablas en causa y consecuencia? ¿No es cierto? Sí. Tengo la causa. La causa usted no la estoy cambiando por nada del mundo la causa. ¿No es cierto? Digo que la causa es netamente el sobrepeso en niños de 0 a 60 meses. Fin, esa es la causa.
lo que me está pidiendo es tener consecuencias en sus madres, ¿no es cierto? Ya. Voy al otro tipo de tabla, chicos. Ojo, observe esta tabla. La tabla tiene como tema, entonces dice saldo migratorio. Acuérdese que yo tengo términos importantes. Migración, emigración, inmigración. No es lo mismo, ¿sí? El uno es fuera del país, lugar lejos. El otro es dentro de la misma provincia o del mismo país. Y la otra es gente que ingresa hacia nuestro país. Es igual, les voy a dar una tablita, ¿no? Ya les envío igual para que ustedes tengan claros estos términos, de cuando yo hablo de migrante, cuando yo hablo de inmigrante, cuando yo hablo de emigrante, ¿sí? Cuando yo hablo de estos términos importantes. Entonces, en este caso me habla de un saldo migratorio que quiere decir de personas que salieron de nuestro país hacia otro lejano. Dice, según el gráfico, a partir del siglo XXI se presenta el pico más alto de saldo migratorio en el Ecuador, es decir, personas que viajaron al exterior y no regresaron. Hay que señalar que en estos registros no constan las personas que salen por canales irregulares, que quiere decir gente, por ejemplo, que ha salido solo a Colombia, al Perú, a otros países más cercanos y que salen generalmente por vía terrestre, en donde no se les solicita tanta documentación o no es tan estático el dato de saber de que salieron y volvieron a ingresar. Ahora, pregunto yo, usted tiene entonces una población de al menos hasta 200,000 personas, ¿verdad? Que son los ecuatorianos, y que es el pico más alto. Y usted tiene años que van de 1978 al año 2006. Entonces, ¿qué estoy hablando yo de presidencias, al menos que tienen que ver con qué? Con el retorno a la democracia, con el gobierno del señor Roldós, hasta al menos qué presidencia en el 2006, hasta antes de Correa, ¿no es cierto? Entonces, dice que yo tengo que saber. Vamos a ver, dice, identifique la causa que dio origen al movimiento poblacional mencionado. ¿Cuál es el movimiento poblacional mencionado? El pico más alto, ¿no es cierto? ¿Cuál es el pico más alto, chicos? ¿En qué año está dado? Viruna. Entre 1998 y el 2002, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué presidencias tengo yo entre el 98 y el 2002? Yamil Maguad. Yamil Maguad, ¿no es cierto? Entonces dice, identifique la causa que dio origen al movimiento poblacional mencionado. Ojo, protesta social e irrupción de la rebelión de los forajidos. ¿A quién yo les había dicho que nos habían mencionado como forajidos? ¿En qué presidencia? En la de Lucio Gutiérrez, ¿se acuerdan? Que yo les dije, Lucio Gutiérrez, cuando él nace, él sale, y les había mencionado incluso del famoso cacerolazo que se da por primera vez en nuestro país, cuando la gente sale con sus ollas, salió, golpeó sus ollas, el presidente mencionó a toda la gente como forajidos. ¿Ya? Eso en Lucio Gutiérrez. Voy a la siguiente. Primer levantamiento nacional de grupos indígenas, eso acuérdese que es en el gobierno de ¿quién? Ya habíamos dicho. ¿De quién el levantamiento indígena? De Sixto, ¿no es cierto? Y en este caso yo estoy hablando de los años 90, no estoy refiriéndome al pico más alto que es entre los años 2000. Dice, feriado bancario nacional y dolarización de la moneda. Ese creo que esa es la respuesta, obviamente, es la más coherente en cuanto al pico más alto. Y por otro lado, abajo tiene usted crisis financiera por el CLAC del sector inmobiliario. Y eso hace referencia al menos a un evento histórico a nivel mundial que es con la crisis de 1929 a 1930, que es con la caída de la bolsa de valores. Eso ya vamos a ver en historia, después, chicos, temas ya relativos a eso. ¿De acuerdo? Entonces, obviamente, ¿cuál es su respuesta? El feriado bancario nacional y la dolarización de la moneda, que es básicamente el hecho el que hace referencia al pico más alto. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, vamos, chicos, voy nuevamente a hacer la pregunta que hice de inicio. Digo, bueno, espero que todos ya hayan revisado lo que les había mandado por el Edmodo, ¿no? Que es la tarea de los presidentes.